Abogadas al Rescate seguimos con los cambios normativos que tienen que ver con el estado de alarma. Hace unos días os comentábamos que existían diferentes medidas para los contratos de arrendamiento y diferenciábamos el arrendamiento de vivienda de los arrendamientos para uso distinto del de vivienda, explicando que por el momento solamente teníamos medidas para los arrendamientos de vivienda. Pues ya tenemos también medidas para los arrendamientos de uso distinto del de vivienda, y que es precisamente lo que vamos a intentar explicaros hoy un poquito. Así que vamos a empezar explicando a quiénes afectan estas nuevas medidas de las que estamos hablando. Bueno, pues hablamos de contratos de arrendamiento para un uso distinto del de vivienda habitual, por ejemplo, pues un local de negocio, una oficina, y muy importante es que estén afectos a la actividad económica de un autónomo o una pyme, es decir, descartamos aquí los de las grandes empresas, siempre vamos a hablar de pequeñas empresas o autónomos, pero además tienen que cumplir una larga lista de requisitos que vamos a repasar también. Y vamos a empezar, Elena, por esos requisitos. Bueno, en primer lugar, hay uno que es específico, unos que son específicos para autónomos o para pymes. El de autónomos tiene que estar en alta al declararse el estado de alarma, es decir, el 14 de marzo, bien en el régimen de autónomos, bien en el régimen de trabajadores del mar o bien en una mutualidad sustitutoria al RETA, como por ejemplo nos ocurre a algunos abogados. En el caso de las pymes, no superar los límites del artículo 257.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Comunes, requisitos comunes a los dos, autónomos y a pymes, tienen que estar en una de estas dos situaciones. O bien, tener su actividad suspendida como consecuencia del estado de alarma. Para ello, para justificarlo, pueden aportar un certificado de la Administración Tributaria o el órgano competente de la comunidad autónoma. Y si no se ha suspendido la actividad, bueno, que al menos hayan tenido una reducción de la facturación de al menos un 75%. ¿Cómo justifican esto? Pues aportando una declaración responsable. Eso sí, como es una declaración hecha por el propio autónomo o la propia empresa, se puede requerir por parte de la Administración los libros contables para justificar. Eso es. Vale, y vamos a suponer que cumplimos todos estos requisitos, ¿vale? ¿Qué derechos tendrían los arrendatarios en caso de que puedan acceder a estos beneficios, entre comillas? Porque vamos a ver que tampoco es demasiado sencillo. Diferenciamos ahora que, dependiendo de la figura del arrendador, las medidas serán unas o serán otras. Vamos a empezar por los arrendadores que se entiende que son pequeños tenedores. Coinciden con los que hablábamos hace unos días para los arrendamientos de vivienda. Se definen como aquellos arrendadores que tienen un limitado número de viviendas en el mercado del alquiler, hasta 10 inmuebles, y en este caso los arrendatarios que van a poder solicitarle. Bueno, lo primero, hay una fecha, la solicitud tiene que hacerse antes del 23 de mayo, o sea que hay que andar vivos. Le pueden solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. Es decir, que no vamos a condonar, no vamos a perdonar la mensualidad, sino que vamos a aplazar el pago de la renta. Ahora, eso sí, siempre podemos llegar a un acuerdo que nos beneficie más, o incluso podemos ya haber llegado a un acuerdo con el arrendador. De no ser así, esta es la solicitud, el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. Pero el problema es que el Real Decreto que lo regula no establece consecuencias en caso de negativa del arrendador, es decir, yo se lo pido, él me dice no y ahí me quedo. No se establece qué puede pasar, no se aplica ninguna medida obligatoria para el arrendador. Aquí nosotros lo único que se nos ocurre es valorar, bueno, pues como ya dejábamos apuntado hace días la posibilidad de utilizar la cláusula rebus sic stantibus, que es una cláusula que permite acudir al juez para que cuando hay una situación extraordinaria que desajusta el equilibrio de las partes sea el juez el que lo ajuste, tendríamos que pensar que si nos dicen una negativa radical, pues podríamos utilizar este sistema que no nos gusta porque al final es dejarlo en manos del juez y no sabemos lo que va a pasar. Segunda cosa que sí podemos pedirle al arrendador es poder utilizar la fianza para el pago de alguna mensualidad de renta, ¿vale? ¿Qué pasa si lo hacemos así? Bueno, pues que obviamente hay que reponer esa fianza en un plazo de tiempo. Este plazo de tiempo es el plazo de un año desde el acuerdo. O si nos queda menos de contrato por cumplir, tendremos que respetar esa duración, con lo cual un año como máximo para reponer la fianza, Susana, o incluso menos si nos queda menos de un año por cumplir. Y alguna posibilidad más tenemos si nuestro arrendador es una empresa o una entidad pública o nuestro arrendador es un gran tenedor. ¿Cuándo es un gran tenedor? Bueno, pues cuando es el titular de más de 10 inmuebles, entre los que no computamos garajes o trasteros, o tiene una superficie alquilada que construida sea más de 1.500 metros cuadrados. En este caso, si estamos en esta situación, si somos arrendatarios de un arrendador de este tipo, entonces nuestras posibilidades son las siguientes.
Podemos solicitar al arrendador también, mismo plazo, antes del 23 de mayo. Lo mismo, una moratoria del pago de la renta, pero en este caso la diferencia es que el arrendador debe aceptarlo, a no ser que se hubiera llegado antes con él a otro tipo de acuerdo. Esa moratoria, ¿cuánto va a durar? Pues se va a extender durante todo el periodo del estado de alarma, todas sus prórrogas y como máximo hasta 4 meses tras su finalización. Esas rentas aplazadas, ¿cómo se van a devolver? Pues se van a devolver sin ningún tipo de penalización ni ningún tipo de interés, de forma fraccionada durante el plazo de los 2 años siguientes. Todas estas normas de ayudas, como hemos visto, cambian muy rápidamente. Hay que estar pendientes de cualquier modificación. Ánimo, juntos lo estamos consiguiendo, cumplamos las normas.